En este video vamos a hacer el análisis y diseño de unas escaleras en voladizo, o más bien de unos escalones en voladizo, porque veamos el esquema y resulta que estas escaleras no son realmente una escalera completa, sino que son escalones que se comportan como vigas en voladizo, ¿cierto? Donde se van a apoyar en un elemento, bien sea muro o bien sea viga. Esta viga va a estar del nivel superior, del nivel inferior al nivel superior, y hay que revisar el diseño de torsión de esta viga. Sin embargo, en este video solo vamos a hacer la verificación y el diseño de los elementos de los escalones. Entonces, como se comporta como una viga en voladizo, va a tener principalmente momentos negativos, ¿cierto? Por lo cual vamos a tener que asignarle un refuerzo en la cara superior que sea capaz de resistir estos momentos, y vamos a tener que garantizar que se tenga una adecuada longitud de anclaje LDH. Todo esto lo vamos a revisar. Para este ejercicio tenemos entonces que la geometría de la escalera o de los escalones es la siguiente. Tenemos 110 centímetros de ancho, digamos, de la escalera, ¿cierto? Ahora tenemos 40 centímetros de lo que es la huella. Sin embargo, de esos 40 centímetros, realmente tenemos 30, y vamos a decir que los otros 10 están debajo del siguiente escalón, algo así. ¿Sí? Entonces, estos son 30 y estos son 10, ¿vale? Sin embargo, para el avalúo de cargas vamos a asumir que la carga viva está en todos los 40 centímetros. Tenemos entonces otra consideración, y es que la propuesta arquitectónica inicial nos dice que vamos a usar 10 centímetros, pero no vamos a hacer una verificación de deflexiones, y como es una losa que trabaja en una dirección y está en voladizo, y al no tener elementos frágiles, ¿cierto? Entonces podemos manejar un espesor mínimo de L sobre 10, ¿cierto? Entonces 110 sobre 10 me da 11 centímetros. Sin embargo, voy a manejar 12 centímetros en este escalón porque quiero darle un poco más al D, ¿sí? Por un tema constructivo. Ya vamos a ver. Entonces, esta es la configuración inicial. Recordemos, 110 centímetros, 40 centímetros y un espesor de 12 centímetros. Listo. En cuanto al tema del avalúo de cargas, entonces, como son unas escaleras internas residenciales, solo vamos a diseñar para cargas de servicio. ¿Listo? Y estas cargas de servicio son cargas vivas y cargas muertas. Las cargas vivas, entonces, son de 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado con una aferencia de 0.4 metros. Esos son 120 kilogramos fuerza por metro. Ahora, las cargas muertas se componen de lo que es el peso propio, el afinado de piso y la cerámica o la baldosa o el enchape propiamente dicho. Entonces, para el peso propio, tenemos un área de 0.4 por 0.2, ¿cierto? Con una densidad de 2400 de kilogramos por metro cúbico del concreto. Entonces tenemos un peso propio de 115.2 kilogramos fuerza por metro. Con el tema del afinado de piso, entonces tenemos 3 centímetros de espesor, y estos son 40 más 3, son estos 43, más 12, que es esta altura, por 0.43 más 0.12 por 0.03, que es el espesor que les digo, por 2300, que es la densidad del afinado, son 37.95 kilogramos fuerza por metro lineal del escalón en voladizo. Y con el enchape de piso tenemos entonces los 43 más 12 y 3 que tiene este espesor del afinado, son 12 y 3, 15, 43 más 15 por 0.01, ya que yo estoy asumiendo que tengo 1 centímetro de, digamos que de espesor del enchape, con una densidad de 2600 kilogramos por metro cúbico. Eso me dice que son 15.08 kilogramos fuerza por metro. Entonces, resumiendo las cargas muertas, tenemos 115.20 de peso propio más 37.95 de afinado de piso más 15.08 del enchape de piso, para un total de 168.23 kilogramos fuerza por metro. Entonces, como son cargas de servicio, vamos a tener dos combinaciones principales, que es 1.4 veces la carga muerta o 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Con la combinación 1 tenemos 235.5 kilogramos fuerza por metro, y con la combinación 2 tenemos 393.88 kilogramos fuerza
por metro. Entonces vemos que la combinación crítica es la combinación 2. 1,2 muerta más 1,6 vivo. Con el tema del análisis de cargas ya teníamos la carga última, que es 393.876 kilogramos fuerza por metro, ¿cierto? Entonces este es nuestro esquema general de cómo está trabajando el escalón, ¿vale? El peldaño. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre donde entonces para hallar las reacciones vamos a tener un momento y un RY, porque pues componente en X no tenemos debido a que no tenemos fuerzas horizontales. Entonces 393.88. Vamos a hacer entonces una sumatoria de fuerzas en Y para determinar sumatoria de fuerzas en Y. Entonces RY es positivo, 393.88 por 1.1, que es la longitud, ¿cierto? Y entonces tenemos que RY es 433.27 kilogramos fuerza. Ahora, para la sumatoria de momentos, entonces tenemos un momento positivo en la reacción y un momento negativo, que es lo que nos genera la carga. Tenemos entonces, bueno, momento positivo en el sentido en que lo dibujé. Entonces tengo el momento menos 393.88 por la longitud, que es 1.1 por el punto de aplicación, y como es un rectángulo, entonces es L medios, 1.1 sobre 2, y despejando tengo que M es 238.29 kilogramos fuerza por metro. Ahora, como voy a revisar que mi concreto sea capaz de resistir la fuerza cortante y la sección crítica es AD de la cara del apoyo, entonces voy a hallar B de X, ¿sí? Entonces, para hallar B de X, entonces tenemos de nuevo el esquema de todas las fuerzas en función del cortante en X y el momento en X. Entonces tenemos la reacción en X, la reacción en Y, el momento, la carga y pues las variables que quiero hallar. En este caso, pues digamos que MX no me está jugando, no lo quiero hallar, no me interesa hallarlo porque yo sé que la sección crítica para el momento pues es en la cara del apoyo. Pero entonces, volviendo al tema, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, que es 433.27, que es la reacción, menos B de X, menos 393.87 por X, que es la carga distribuida que se le está aplicando al elemento. Entonces ahí encontramos que B de X es 433.27 menos 393.87X. ¿Listo? Ahora, como vamos a hallar el cortante en la sección crítica AD de la cara del apoyo, ¿qué es D? Sabemos que estos son 12 centímetros y vamos a tener entonces un recubrimiento de 2.5 centímetros, ¿sí? Vamos a tener un elemento constructivo que nos va a mantener las barras en su posición de una barra número 3, entonces es 0.95 centímetros el diámetro, y voy a suponer que las barras también son número 3 las que van a resistir la flexión en el elemento, entonces es 0.95 sobre 2 para decir que voy a hacer mi análisis aquí en el centro de la barra, ¿cierto? Que voy a concentrar, decir que mi fuerza de las barras se concentra en el centro de las barras, entonces es en ese punto. Entonces D es 12, que es la altura total, menos 2.5, menos 0.95 del elemento constructivo, menos 0.95 sobre 2, que es la mitad de las barras, para decir que la fuerza actúa en ese punto. Eso me da 8.075 centímetros. Ahora, si calculamos B en X igual a 0.08075, da 401.46 kilogramos fuerza. Con eso tenemos las dos solicitaciones críticas, a cortante y a momento. Entonces, a cortante es B crítico 401.46 kilogramos fuerza, y el momento crítico, que es en la cara del apoyo, es 238.2974 kilogramos fuerza. Nosotros ya tenemos nuestras solicitaciones máximas y ahora lo que vamos a hacer es entonces a verificar primero que el concreto sea capaz de resistir estas fuerzas cortantes, y pues lo segundo que vamos a hacer es hallar lo que es pues ya el acero de refuerzo. ¿Listo? Entonces, para verificar la capacidad del concreto, pues tenemos que teóricamente la capacidad que resiste el concreto cortante es entonces 1/6 de B por D raíz de F'C, ¿cierto? Donde F'C vamos a tomarlo como 21 megapascales, el Phi es de 0.75, así de que Phi BC va a ser 0.75 por 1/6 de 400, estas medidas son en milímetros, ¿cierto? Para que sean megapascales, newton milímetro,
400 por 80.75, que es el D, o raíz de 21 megapascales, y eso da 18.502.15 newtons, lo que es la resistencia del concreto. ¿Listo? Y ahora nuestro BU, pasándolo a Newton, entonces son 401.46 por 9.80665, esos son 3.936.98 Newton. Ahora, tenemos que revisar si según la norma requiere una sub S mínimo. Ese sub S mínimo se pide cuando el BU es mayor que 0.5 veces la resistencia phi BC. ¿Listo? Entonces 0.5 phi BC, que sería la mitad de 18.502, es 9.251, y este valor es mayor que 3.937, que es el BU. ¿Listo? Entonces no requerimos a sub S mínimo cortante. Quiere decir que el concreto se va a encargar solamente de resistir los esfuerzos de cortante él solito. ¿Listo? Vale, hacemos la verificación y ahora pasamos a lo que es el cálculo del A sub S requerido por diseño. Para la solicitación entonces crítica, que es el momento de 238.30 kilogramos fuerza, pues lo vamos a convertir de kilogramos fuerza a kilogramos fuerza metro a newton milímetro, para de nuevo hacer el juego con las unidades de megapascales, que son newton milímetro. Pues yo lo trabajo así. Entonces estos 238.30 lo multiplico por G para que me queden en newton metro, y lo multiplico por 1000 para que me queden en newton milímetro, ¿cierto? Entonces 238.30 kilogramos fuerza equivalen a 2.336.924 newton milímetro. Ahora, el RN entonces va a ser MU sobre phi por B por D cuadrado, donde entonces va a ser, 2.336.924 con un phi de 0.9 por 400, que es, digamos, lo que es la huella, ¿cierto? Y D cuadrado, que es 80.75 al cuadrado. El RN me da entonces 0.9955, este valor. Ahora, vamos entonces a tener, sabemos que lo que es la cuantía es el A sub S dividido entre B por D, ¿cierto? Pero entonces vamos a hallar la cuantía por análisis que requerimos para este momento. Decimos que esa cuantía es 0.85 F'C sobre Fy, que me multiplica 1 menos la raíz de 1 menos 2Rn sobre 0.85 F'C. Resolviendo esa ecuación, reemplazando los términos, porque tenemos que F'C es 21 megapascales, Fy es 420, el Rn ya habíamos dicho que es 0.9955, entonces me dice que es 0.00244. Entonces, la cuantía de análisis nos dio 0.00244, y la vamos a comparar contra la cuantía mínima, que es, tenemos dos opciones, ¿no? Y tenemos que comparar contra la mayor de estas dos. La primera opción es 0.25 raíz de F'C sobre Fy, o sea, 0.25 raíz de 21 sobre 420, o sea, 0.0270, estamos por debajo, o sea, no cumplimos. Y la segunda opción es 1.4 sobre Fy, o sea, 1.4 sobre 420. Esto nos da 0.0033, 0.0244 es menor que 0.0033, quiere decir que también estamos mal. De estas, entonces, la mayor es 0.0033, y esta es la que vamos a cumplir. Entonces, con ese 0.0033 vamos a mirar qué acero necesitaríamos, considerando barras de 3 octavos o de media pulgada, o 4 octavos también. Entonces, 0.0033, nosotros sabemos que el A sub S es la cuantía por el B por el D, ¿cierto? Entonces, A sub S es 0.0033, que es la cuantía mínima que tenemos que cumplir por norma, por 400 milímetros, que es este ancho aferente, o digamos el paso del escalón, por 80.75, que es el D, ¿sí? Esto me da una sub S de 106.59 milímetros cuadrados. Ahora, eso considerando barras número 3 o número 4. Barra número 3 son 71 milímetros cuadrados. Entonces, 106.59 dividido en 71 milímetros cuadrados me dice que son 1.5 barras. Y
con barras número 4 que tienen un área de 129 milímetros cuadrados, tengo 0.87 barras. Ahora, tenemos que dimensionar esto, tenemos que pensarlo y visualizarlo. Entonces, yo tengo 40 centímetros, ¿cierto? Yo tengo, no sé, esto aquí, que son 40 centímetros, tengo 12 centímetros y le voy a meter una barrita aquí, una barra número 4, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Ahora, vamos a ponerle entonces 1.5 barras. Eso son 2 barras, vamos a ponerle 2 barras de 3 octavos, entonces sería una barrita por aquí y una barrita por aquí que tienen un diámetro de 95 milímetros, o sea, ni siquiera un centímetro, o sea, un centímetro aquí, en 40 centímetros, pues yo creo que tampoco. La opción que yo elijo, entonces la opción que yo propongo es poner 4 barras de 3 octavos, ¿cierto? Esas 4 barras de 3 octavos, pues visualizando lo que les digo, 40 centímetros con una barrita pues no tiene mucho sentido, o con 2 pues como que tampoco. Entonces 4 barras de 3 octavos es lo que yo propongo. Listo. Con esas 4 barras tenemos que garantizar que el refuerzo se desarrolle. Entonces tendremos nuestra sección crítica y para garantizar que ese refuerzo se desarrolle tendremos que dejar una longitud LDH, ¿cierto? Yo estoy diciendo que la voy a anclar con un gancho de 90 centímetros donde esta longitud del gancho, aquí, esta longitud que estoy rayando en azul es 12 dB, quiere decir 12 veces el diámetro de la barra, o sea 12 por 9.5 milímetros son 114, o sea que son 11.4 centímetros. Bueno, este es 4 dB, es el radio de doblado de la barra, ¿vale? Y LDH entonces lo calculamos como 0.24 por FY sobre raíz de F'C, y eso es factor de diámetro de la barra. ¿Dónde? Entonces LDH es 21.996, eso es 22 veces el diámetro de la barra. Quiere decir que considerando el radio de giro, ¿cierto? El radio mínimo de doblado, entonces tenemos que todo esto va a ser 22 dB y esto entonces 4 y aquí tienen que ser 18 dB, ¿vale? Ya con eso vamos cuadrando el despiece de lo que es el elemento. Entonces 12 dB para lo que es la longitud después del giro, 4 dB que es el radio de doblado y 18 dB hasta antes de empezar a doblar el elemento. Con eso estamos garantizando la longitud de anclaje del elemento, que es lo que les decía que es muy importante garantizarla, ya que el elemento no va a tener continuidad. Entonces es un voladizo que pues básicamente está dependiendo de que este acero se desarrolle, ¿cierto? Para garantizar la estabilidad del cuerpo, del elemento, del escalón. Como ya tenemos entonces la longitud de anclaje LDH y conocemos las dimensiones del gancho, entonces podemos empezar a hacer los despieces de lo que son las 4 barras y de unos elementos constructivos que nos van a sostener las barras en su lugar, ¿sí? Entonces, primero, ¿cuál es la longitud que tenemos del peldaño? Pues habíamos dicho que era 110 centímetros, ¿cierto? Entonces yo estoy pensando que voy a dejar mi barra a 5 centímetros de esta cara de final del elemento. Entonces estos son 105 centímetros, ¿sí? Ahora, teníamos la longitud total de LDH es 22 dB. Pero como el radio aquí es 4 dB, entonces tenemos 18 dB con 0.95 centímetros. Eso me da 18 por 0.95, 17.1 centímetros. Ahora, con 4 dB, el radio de giro, esto es un cuarto de círculo, entonces tengo pi medios por 4 dB, 5.96 centímetros, ¿vale? Más lo que sería la extensión del gancho de 90 grados, que es 12 dB, esos son 11.4 centímetros. Con eso tenemos lo que es las 4 barras longitudinales. Y el elemento constructivo que nos va a ayudar a sostener las barras en su posición no nos va a ayudar a temas de cortante ni nada, sino es meramente constructivo. Entonces, bueno, tenemos nuestros 40 centímetros, ¿cierto? Lo que es el paso del escalón, y nuestros 12 centímetros, lo que es la altura del escalón.
vamos a manejar un recubrimiento lateral de 2.5 centímetros y con este radio de giro de 4 dB, entonces tenemos que esta longitud va a ser 40 menos 2.5 menos 2.5 menos 8 dB. ¿Por qué 8 dB? Porque es 4 y 4 el radio de giro en cada lado. Entonces, tenemos esa longitud, nos da 27.4 centímetros. Estos arcos, estas longitudes de arco son medio círculo. Entonces, esto es pi por 4 dB, ¿sí? Pi por r. Bueno, teta por r y teta es pi. Entonces, estos son 11.94 centímetros, esas longitudes de arco. Y vamos a tener que esta longitud va a ser 4 veces dB en un gancho a 180, ¿cierto? La extensión después del diámetro de doblado. Entonces, 4 dB es 4 por punto 95, eso da 3.8 centímetros. Pero eso es menor que 6.5, así que por norma vamos a mantener 6.5 centímetros. Entonces, ya en un resumen tenemos 4 barras, número 3, que son las longitudinales, que son estas que están saliendo aquí, son estas, con una longitud total de 139, aproximadamente 140 centímetros. Y las 5 barras que son constructivas, meramente constructivas, número 3, con una longitud de 64.28, y esto lo podemos aproximar a 65. ¿Listo? De nuevo, 4 barras con 1,40 y 5 barras con 65 centímetros. Ahora solo nos quedaría hacer una verificación de cuál es la deformación unitaria en las barras para verificar que sea mayor a 0.05 y que la sección gobierne en tensión, ¿sí? Que no vayamos a estar en una sección que gobierna por compresión ni en una zona de transición. Entonces, principalmente vamos a recordar esto. Entonces tenemos una fuerza de tensión que es en las barras, cierto, que es arriba, y vamos a tener una fuerza de compresión abajo en el concreto. Listo. Digamos que este balance de fuerzas lo teníamos cuando decíamos que C tiene una forma, digamos, arbitraria que no conocemos, pero entonces se puede simplificar a un valor A que es beta 1 por C. ¿Sí? Ahí vamos bien. Entonces el A lo podemos conocer sabiendo que debe haber equilibrio de fuerzas en la sección y que la fuerza de tensión, que es igual a S por FY, debe ser igual a la fuerza de compresión, que es igual a 0.85 por F'C por B por A, ¿sí? Que este bloque de acá. Entonces, hacemos la igualación de fuerzas y despejamos A. Tenemos que es A S por FY sobre 0.85 F'C por B. Despejando la ecuación tenemos 16.70 milímetros. Y con este C, con este A, entonces podemos calcular A igual a beta 1 por C. Entonces C es igual a A sobre beta 1, donde beta 1 es 0.85. Calculamos C, que es 1.965 centímetros. Y ahora sí tenemos una compatibilidad de deformaciones para saber qué deformación va a tener el acero en tracción, en tensión, cuando el esfuerzo en concreto tenga 0.003, que es digamos que la deformación última del concreto. Entonces, decimos que la deformación E sub T es A de menos C, lo que 0.003 es AC, ¿cierto? Es aquí. Una relación de triángulos. Entonces, de ahí, pues sabemos el valor de D, que es 80.75 milímetros, y el valor de C es 19.65 milímetros. De ahí hallamos que la deformación unitaria en tensión de las barras, de las 4 barras número 3, es de 0.09328, que es mayor a 0.002, o sea, esta sección no va a fallar en compresión. También podemos decir que tampoco va a estar en una zona de transición porque 0.009 es mayor que 0.005, y de hecho esta sección es muy dúctil, ¿cierto? Tiene una alta deformación unitaria cuando el concreto llegue a su, digamos, a su deformación última. Entonces, con esto finalizamos el diseño y nada, no queda más.